Hay una semilla que si tienes osteoartritis en la rodilla y unos kilos de más en el abdomen, podría estar haciendo más por ti que media alacena de suplementos que ya compraste. Y la tienes en tu cocina ahora mismo. El ajonjolí. Sí, el mismo que espolvorea sobre el pan sin pensarlo dos veces. Pero aquí está el problema real. 9 de cada 10 personas que lo prueban para esto, lo dejan a las pocas semanas convencidas de que no funciona. No es que no funcione, es que casi nadie sabe que hay 3 errores al prepararlo que bloquean por completo su efecto. 3 errores tan comunes que yo mismo cometí 2 de ellos durante meses sin darme cuenta. En este video te voy a mostrar exactamente esos 3 errores. Los mismos que probablemente estás cometiendo tú en este momento, y que son la diferencia entre sentir alivio real en tu rodilla y empezar a notar tu abdomen más plano en pocas semanas, o seguir exactamente igual dentro de 6 meses, con el mismo dolor y el mismo peso en la báscula, preguntándote por qué a otras personas sí les funciona y a ti no. Y al final te cuento el caso de una mujer en Colombia que sin cambiar nada más en su dieta, solo corrigiendo cómo lo preparaba, notó algo en su cuerpo a las 6 semanas que ni ella misma esperaba. Quédate hasta el final, porque el tercer error es el que casi ningún video menciona y es probablemente el que más te está afectando a ti ahora mismo. Para entender por qué esto importa, hay que hablar un segundo de lo que pasa en tu cuerpo después de los 45 años. El cartílago de tu rodilla empieza a desgastarse más rápido de lo que se repara. Y al mismo tiempo, tu metabolismo cambia. Tu cuerpo empieza a guardar grasa justo en el abdomen, esa que no se va ni con dieta ni con ejercicio como antes. 2 procesos que parecen no tener relación, pero ambos están conectados por algo en común. La inflamación crónica de bajo grado. Esa que no se siente como fiebre, pero está ahí trabajando en contra de tus articulaciones y de tu metabolismo. Los dos al mismo tiempo. El ajonjolí tiene un compuesto que actúa directo sobre la inflamación. Se llama sesamina. Los estudios de laboratorio muestran que la sesamina actúa directo sobre las células del cartílago inflamado. Y en el lado del metabolismo hay algo aún más sólido. Un análisis de varios estudios en personas reales encontró que quienes tomaron sesamina sí bajaron de peso de forma medible. Y aquí es donde casi todo el mundo se equivoca. Responde con honestidad. Cuando comes ajonjolí, ¿te lo comes entero, tal cual sale del paquete, espolvorado sobre el pan o la ensalada? Si tu respuesta es sí, ahí está tu primer problema. El ajonjolí entero tiene una cáscara muy dura, hecha principalmente de fibra. Tu sistema digestivo no logra romperla del todo. Lo que esto significa en la práctica es que te puedes comer una cucharada completa de ajonjolí y la mayoría sale exactamente igual que entró, sin que tu cuerpo absorba la sesamina que necesita. Esto explica por qué tanta gente prueba esto durante semanas, no siente absolutamente nada y lo abandona pensando que es otro remedio que no funciona. No es que no funcione, es que nunca llegó a entrar. La solución es simple. Hay que romper esa cáscara antes de comerlo. Más adelante te explico exactamente cómo. Ahora encontramos nuestro segundo error, y este es más sorprendente de lo que parece. ¿Sabes qué tipo de ajonjolí estás comprando? La mayoría compra el blanco, porque es el que se ve en todos los supermercados y panaderías. Pero el ajonjolí negro tiene una concentración considerablemente más alta de sesamina y de antioxidantes en su cáscara. Cuando lo que te interesa es específicamente la inflamación de la rodilla, esa diferencia importa. El blanco no es inútil, ni mucho menos, pero si llevas meses comprando solo el blanco pensando que da exactamente el mismo resultado, ahí hay otra razón de por qué el efecto ha sido tan débil. Y aquí viene el tercer error, el que de verdad casi nadie menciona y probablemente el que más te está afectando a ti ahora mismo. ¿Cuándo lo comes? ¿En cualquier momento del día, mezclado sin pensarlo en lo que sea que estés comiendo? Aquí está el detalle. La sesamina necesita grasa para absorberse bien, porque es un compuesto liposoluble. Si comes el ajonjolí solo, sin nada de grasa cerca, una gran parte de su efecto se queda sin aprovechar, sin importar qué tan molido o qué tan negro sea. Esto significa que el momento y la combinación en que lo comes es tan importante como el ajonjolí mismo. Y esto me lleva directo al caso de la mujer en Colombia que te mencioné al principio. Ella tiene 61 años, llevaba más de 2 años con dolor en ambas rodillas,
al punto de que bajar las escaleras de su casa se había convertido en un ritual lento, agarrándose del barandal un escalón a la vez. Había probado el ajonjolí antes, espolvoreado, blanco, sin pensarlo mucho, y como a la mayoría no le hizo absolutamente nada en casi 2 meses. Cuando corrigió los 3 errores que te acabo de explicar, sin cambiar nada más en su alimentación, sin agregar ejercicio nuevo, empezó a notar algo a la 3ª semana. Pudo bajar las escaleras sin agarrarse del barandal, y a las 6 semanas, sin buscarlo, notó que su ropa le quedaba distinta. Esto conecta con algo que mencioné al inicio. Cuando la inflamación de bajo grado disminuye, el cuerpo deja de estar en modo defensa y empieza a procesar la grasa de forma más eficiente. No es que el ajonjolí queme grasa como prometen los productos milagro, es que le quita al cuerpo el obstáculo que le impedía hacerlo de forma natural. Por eso tantas personas que empiezan esto buscando solo alivio para la rodilla, terminan sorprendidas con un efecto en el abdomen que ni siquiera estaban buscando. Así que aquí está exactamente cómo corregir los 3 errores paso a paso. Primero que todo, tuesta una cucharada de ajonjolí, idealmente negro, en un sartén sin aceite, a fuego bajo, durante 2 o 3 minutos, moviéndolo todo el tiempo. El calor ayuda a romper parte de la cáscara. Una vez tostado, muélelo, en un molino de café limpio, una licuadora pequeña o un mortero. Esto rompe completamente la cáscara para que la sesamina quede disponible para tu cuerpo. Ahora, mézclalo con algo que tenga grasa natural. Un yogur entero, unas rebanadas de aguacate, una cucharadita de aceite de oliva en tu ensalada o un poco de leche entera o de almendras. Eso es lo que activa la absorción real. Una cucharada al día, todos los días, de forma constante. No es un remedio de una sola vez, es una inversión diaria pequeña que el cuerpo va acumulando con las semanas. Importante, si tienes osteoartritis avanzada o estás bajo tratamiento médico, esto es un apoyo, no un sustituto de tu médico. Así que ya lo sabes, no es que el ajonjolí no funcione, es que casi nadie lo está preparando de la forma en que el cuerpo realmente pueda usarlo. Si después de corregir estos 3 errores quieres llevar esto un paso más allá, necesitas ver este otro video donde te enseño cómo regenerar el colágeno de tus cartílagos 10 veces más rápido de forma 100% natural. Este método reconstruye tus articulaciones desde adentro. Haz clic aquí arriba en la pantalla para verlo ahora mismo. Te espero allá para seguir sanando juntos.